El Campanazo, generando opinión sin tragar entero. Opinión, controversia y debate. Diferentes puntos de vista en El Campanazo. Diálogos políticos con Gustavo Hernández y Francisco Cifuentes. El Campanazo, creando espacios para una política comunitaria. Estás escuchando El Campanazo por Bambú Estéreo. Bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos encontramos en los estudios de Bambú Comunicaciones, transmitimos desde el bello municipio de Córdoba, Quindío. Hoy estamos en apertura de un espacio radial muy importante para la región. Estamos hablando de diálogos políticos. Estamos haciendo una presentación hoy espectacular con unos invitados que hoy van a compartir con nosotros sus gratas experiencias, su vida y bueno, muchas cosas tienen que contarnos y por supuesto bien acompañados con un director y quien conduce el programa, el doctor José Gustavo Hernández Castaño. El señor José Gustavo Hernández es magíster en Ciencias Políticas, historiador y politólogo de la Javeriana y por supuesto también nos acompaña el doctor Francisco Antonio Cifuentes, historiador y filósofo, magíster en Ciencias y Filosofía y Planeación y Ciencias Socioeconómicas de la Universidad Santo Tomás. Ellos dos van a estar dirigiendo este espacio donde hoy vamos a poder tener invitados especiales y dialogar con ellos en temas y asuntos políticos a nivel local y regional. Bueno, y le doy la palabra al doctor José Gustavo Hernández, quien hoy inicia este programa Diálogos Políticos. Doctor José Gustavo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Decirles a los dos invitados que tenemos, a Gustavo y a Ernesto, esta va a ser una charla muy informal. Queremos que ustedes le compartan a los ciudadanos de La Tebaida, en el caso de Gustavo y en el caso de Ernesto, el departamento del Quindío como precandidatos a estas dos entidades. Excelente, doctor. Doctor Francisco, un saludo por favor a todos nuestros escuchas. Sí, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Muy buenos días, mi compañero de fórmula aquí, Gustavo, y nuestra presentadora, Amparito. Muy buenos días, el doctor Gustavo Castro Quiroga, precandidato a la alcaldía de La Tebaida. Y muy buenos días, nuestro doctor Ernesto Amezquita, candidato a la gobernación del departamento del Quindío. Muchas gracias, doctor Francisco. Vamos a hacer como una breve presentación de nuestros invitados. El doctor Amezquita, muy conocido, profesión abogado, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derecho de Familia, Derecho Penal Internacional, y él, quien mejor que él, nos contará mucho más de todas sus actividades y de lo que él ha liderado en la región. De igual manera, está con nosotros Gustavo Castro Quiroga. Gustavo ha sido concejal del municipio de Tebaida, de profesión administrador de empresas, técnico en asistencia administrativa, técnico en sistemas y bueno, ha hecho una gestión muy importante en el municipio de Tebaida, que mejor que él nos la cuente con la entrevista del doctor José Gustavo y de Francisco. Así que bienvenidos a Diálogos Políticos. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar, nosotros le damos mucha importancia al ser humano antes del ser político. Por eso aquí nos inspiramos en Hannah Arendt, la filósofa alemana, y la condición humana, e igualmente a Martha Nussbaum, la filósofa norteamericana, que le ha dado tanta importancia al ser humano dentro de la política. En torno a eso, entonces vamos a hacer una primera ronda de conversaciones sobre ustedes como seres humanos. Se trata de conocer un poco de quiénes son como personas. Empecemos porque nos digan dónde nacieron. Sí, señor, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, las personas que están aquí presentes, Amparo, Gustavo, Francisco, el precandidato Ernesto. Bueno, Gustavo Castro es nacido y criado en el municipio de La Tebaida, actualmente casado hace 23 años, 41 años de edad. Me crié en los barrios más populares del municipio de La Tebaida, barrio Ciudad Jardín. Muy bien, ahorita hablamos de quién es, por ahora, dónde nació. Bueno, señor. Doctor Amezquita. Un cordial saludo para todos los oyentes de Bambú Estéreo 90.1 FM. Muchísimas gracias por esta invitación
que es la primera invitación en mi vida de carácter político que se me hace y por tanto el primer programa de tal naturaleza en el que yo participo. Yo soy de origen huilense, pero tengo algunas características muy particulares. Nací en el Huila, me crié en el Valle del Cauca, viví en Bogotá 28 años y hace 10 años que soy quindiano, por supuesto, por amor y por adicción. Por adopción, entonces es un quindiano. Y Por- colombiano a mucho en la extensión de la palabra. Muy bien. Hablemos un poco de la preparación académica. ¿Dónde tuvieron la posibilidad de hacer esa preparación? En el caso mío, estudié en el Instituto Tebaida todo lo que fue el bachiller y la primaria en el Colegio Luis Arango Cardona. Posteriormente, enamorado del SENA, entré a estudiar con el SENA un técnico, un tecnólogo, los cuales homologué para prepararme para mi carrera profesional, y con la Fundación Ariandina de Pereira terminé el pregrado en administrador de empresas. Muy bien. Doctora Mezquita, muy brevemente, porque son muchas las cosas que tenemos que hablar. Soy bachiller del Colegio Nacional Santa Librada, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá. Tuve la fortuna también de haber vivido en la Universidad Nacional de Colombia. Luego me fui al exterior, hice un doctorado en desarrollo y seguridad humana. Actualmente soy precandidato a la maestría en memoria histórica y justicia transicional, y en eso me he desempeñado, además de la docencia, a la que le debo incluso mis estudios, porque yo me financié dictando clases en Bogotá, en los colegios de bachillerato y después en las universidades. Bien, ahora cuéntenos una cosa. ¿Cómo fue la niñez de ustedes dos y la adolescencia? Porque lo que somos como mayores, de alguna manera, es el reflejo para eso, y esas dos etapas de la vida son la preparación para el liderazgo que hoy tienen. Señor Gustavo. Sí, señor, cómo no. Pues la niñez fue algo muy bonito porque me crié con mis abuelos, mi mamá siempre pendiente, mi figura paterna fue el hermano de mi mamá, es decir, mi tío. Me crié, como les iba a decir al inicio, en los barrios populares del municipio de La Tebaida, barrio Ciudad Jardín, que hoy en día pues, es un barrio de los más cuestionados del municipio por el tema de la seguridad. Posteriormente, en mi transición entre adolescencia y adultez, estuve en la Nueva Tebaida, y hoy en día estoy viviendo en el barrio El Cantarito, es decir, los 3 barrios como más complejos del municipio de La Tebaida, también los 3 más grandes, pero pues en términos generales el reflejo de lo que soy hoy fue los valores que me inculcaron en mi niñez, en mi hogar. Muy bien. Doctora Mezquita, ¿cómo fue su niñez y su adolescencia? Bueno, puedo decir que yo tuve una infancia muy particular. Nací en el campo. Mis padres eran agricultores, mi papá se dedicaba al cultivo del arroz, del algodón, cuando se cultivaba mucho en el Huila, y yo me inicié estudiando en una escuelita pública que había en el pueblo donde nací, y de allí pasé a la secundaria. De resto, pues mi vida en la niñez ha sido una vida normal, por supuesto, muy dedicado desde niño a la lectura y a la investigación desde los primeros momentos de mi edad escolar. Muy bien. Relacionado con el tema de los estudios, ¿la inclinación de ustedes estuvo más asociada con las humanidades o las ciencias y las matemáticas? En el caso mío, pues está como más relacionado con las humanidades. Yo quería estudiar todo lo que tenía que ver con sistemas, pero la oportunidad no se me dio por medio del SENA, entonces me dirigí como al campo de la administración. Pues me preparé políticamente y académicamente para lo que se me viene el próximo año. Actualmente soy estudiante de una especialización en gerencia financiera. Qué bien. Doctora Mezquita y don Gustavo, a ver, vivimos en un mundo que está marcado por la inteligencia artificial, el Internet, las redes sociales, en fin, eso está muy relacionado con la política y con todas las profesiones del momento. ¿Cómo andan ustedes en esa materia, doctora Mezquita? Bueno, volviendo a la pregunta anterior,
debo recordar pues que dado ese desarrollo en el agro, pues mi actividad fue fundamentalmente de condiciones muy humildes. Y en relación con esta segunda pregunta, debo decir que yo estoy convencido, no solo por la edad que tengo, que creo que soy el mayor de quienes están aquí en esta mesa de trabajo, sino por las experiencias que he tenido tanto funcionario público al servicio de la justicia, como profesor, como litigante, como internacionalista, etcétera. Estoy convencido que la inteligencia artificial es la principal enemiga y cada día se observa más de la inteligencia humana. Hay múltiples razones, por supuesto, que como decía Jorge Eliezer Gaitán, la técnica debe estar al servicio de la humanidad y no al revés. Si eso no cambia y si nosotros seguimos esclavizados de toda esta serie de sistemas que nos tienen dominados, en donde los medios de opinión, porque yo creo que en Colombia, salvo contadas excepciones, no hay medios de comunicación, sino que los periodistas opinan de acuerdo a los dueños de esos medios de información, indudablemente que la información nos llega tergiversada, igual que la tecnología. A ver, Sí. Gustavo, ¿usted qué nos puede decir con respecto a la pregunta? Yo les puedo decir con respecto a la pregunta que en parte estoy de acuerdo con mi precandidato a la gobernación, porque la inteligencia artificial en unos años va a estar por encima de nosotros. Justo ayer tomaba una foto, se las enseño aquí, donde ya no vemos sino celulares, pero ya no vemos a los niños con un trompo, con un valero, con bolas, que fue con lo que yo me crié. Pero no podemos desconocer que la tecnología es quien nos va a abrir las puertas para hacer pues mucho más fácil como el tema de la creación, el tema de estar aquí en la tierra. Doctora Mezquita, ¿noviero en la adolescencia o todavía? No, mira, muchos de mis amigos no entendían, pero yo prefería dedicarme a estudiar y a leer antes que tener novias. Tampoco aprendí a jugar billar. Mi única distracción era la lectura realmente y ayudarle a mi papá en las labores del campo. Gustavo, ¿muy noviero o no? Yo fui noviero como el año en que presté servicio. Pues ese verde atractivo que teníamos nosotros los auxiliares por allá en el año 2000 era como muy atrayente hacia las niñas, pero posterior a que salgo en el año 2001 pues conocí el amor de mi vida, me atrapó y ya son 23 años muy felices de estar a su lado. O sea, que es casado. El doctora Mezquita, ¿soltero o casado? A ver, en estos momentos soy divorciado, pero debo decir que después, ya cuando terminé mi carrera, tuve la oportunidad de casarme y tengo 8 hermosos y amados hijos. Prolífico el doctor Amezquita. Con el problema gravísimo que he tenido y que ustedes deben entender, tanto los amables oyentes como quienes están aquí, y es que mis hijos no quisieron tener la misma mamá. Por tanto, sostener 5 hogares no me fue nada fácil y levantarlos, pero tengo la satisfacción de que 7 de mis hijos son profesionales y son destacados en las diferentes áreas del conocimiento que escogieron. Bueno, interesante todo lo que escuchamos de cada uno de ustedes, porque son quizás intimidades, pero de eso se trata precisamente. Para llegar a ser político hay que desnudarse y hay que aprender y comprender también al ser humano que vamos a elegir, ¿no? Tanto en la municipalidad como en la parte departamental. Así que como personas los felicito, han sabido salir adelante en todo lo que se han propuesto, y les cedo la palabra ya al doctor Francisco y al doctor Gustavo para que se centren a lo que vinimos, como dicen. Gracias, Amparo. Bueno, rematemos esta parte relacionada con el ser humano para que nos hablen de sus aficiones. Son deportistas, son lectores, son televidentes. ¿Cuáles son las aficiones de ustedes, doctora Mezquita? Bueno, me encanta, por supuesto, la música, me encanta caminar en el campo, me encanta la literatura, el arte, voy mucho a teatro y de vez en cuando al cine cuando nos queda tiempo. Y por supuesto, cultivar buenas prácticas que tienen que ver con funciones de servicio social humanitario.
A mí me gusta el deporte y me gusta mucho ver televisión. Bien, ahora sí, entremos al tema político. Tema bastante complejo. Empecemos por que conozcan los ciudadanos de este departamento desde cuándo se decidieron ustedes a participar en política. ¿Desde cuándo? Bueno, nosotros decidimos incursionar en la política realmente ahora que estuvimos en el Consejo. Desde antes del Consejo no teníamos claridad en muchos temas políticos, no diferenciábamos mucho el tema de qué era una secretaría o qué era la otra. Bien, desde el tema que arrancó en el Consejo, desde ahí usted... Desde ahí me interesó. El doctor Amezquita, ¿cuándo decide usted participar en política? Bueno, debo decirles que no soy ni he sido político, pero sí he tenido posiciones políticas, que eso es diferente. Yo creo que no hay seres humanos apolíticos. De todas maneras, lo que sucede es que en nuestro país se ha confundido la política con la politiquería. Y yo pienso, al igual que Clausewitz, que la política es una ciencia que articula los principios con la táctica, que la han manipulado. Y recuerdo de nuevo a Gaitán cuando él decía que la política no puede ser el arte de engañar a las masas. Yo quiero romper todo eso y si estoy en estos momentos aspirando a un cargo por voluntad de un grupo de amigos académicos, lo hago desde el punto de vista de una transformación de lo que se conoce hasta ahora como la política y convertirla realmente en una ciencia transparente, digna y al servicio de la comunidad y no aprovechándose de estas comunidades. Bueno, a ver, ¿quién influyó en ustedes para determinar una elección política? ¿O qué personaje admira usted en la política y que por el cual se sienta atraído? Siga, doctora Amezquita. Bueno, con mucho gusto. A ver, yo desde niño me incliné mucho por leer la vida de algunos próceres de nuestra independencia, por ejemplo, Antonio Nariño y Simón Bolívar. Esa fue mi primera etapa, pues, y por eso decidí ser abogado, porque siempre quise cumplir una función social, aun cuando aspiraba también a ser médico para atender a los enfermos. Después me dicen mis hermanos y mis hermanas desde muy niño que yo decía que quería servirle a los pobres y que los iba a defender con la justicia, y a eso me dediqué. Pero como políticos propiamente, pues leí mucho. Leí, por ejemplo, a Maquiavelo, leí a Platón, a Aristóteles, a Rousseau, a Montesquieu, a todos los que participaron en Hay la una Revolución influencia Francesa. teórica. Muy bien. Gustavo, ¿quién influyó en usted para el tema político? Yo también he investigado algunos personajes a lo largo de la historia de Colombia, políticos, pero realmente no me siento influenciado por ninguno. ¿Qué influenció que nosotros participáramos de querer llegar al Consejo hace 3 años? Pues el ver... Pero eso es ya en el terreno de la realidad. Sí, entonces En el terreno de la realidad, entonces, en Tebaida, hablemos ya en concreto. En Tebaida, ¿quién influyó en usted? Y que haya sido muy influyente para sus decisiones Bueno, políticas. realmente influenciaron en mí todas las administraciones anteriores porque estoy viviendo en un municipio en el que creo que no debería estar viviendo. Entonces, me influenciaron de la forma de que vamos a demostrar qué es ser un político llegando desde un líder social. Y doctora Mezquita, en el terreno de Ya la realidad. departamental. En el terreno de la realidad. Bueno, muchos líderes sindicales, y yo me formé realmente alrededor de algunos dirigentes del movimiento sindical. Desde muy joven fui abogado, por ejemplo, de la ANUC, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Cuando apareció, fui abogado de FECODE, fui abogado de los maestros de la ADE en Bogotá y de muchos movimientos sociales, y después, pues, de líderes internacionales. Yo fui abogado con mucho honor del expresidente Alan García, a quien prácticamente condujeron al suicidio. Fui abogado del expresidente Chávez. Fui abogado aquí en Colombia y amigo de grandes líderes como el doctor Horacio Serpa y de muchas otras. Fui abogado también de militares, de curas, de personas, porque uno como abogado
no puede ponerse a pedirle la hoja de vida a quien solicita sus servicios, sino al igual que los médicos, tratar de salvarle la vida, en este caso, tratar de mantenerlos en libertad. Por eso he defendido gente de Muy todas bien. las Y clases. hablando de formas de pensar, Francisco. Sí, a ver, el espectro político en Colombia es bastante amplio. En ese espectro político de derecha, de izquierda, de centro, variopinto que es, ¿dónde se ubican ustedes? A ver, Gustavo. Gustavo Castro se ubica en el centro, aunque pertenezco a un partido alternativo, pues no soy extremista, ni extrema derecha, ni extrema izquierda, estamos en el centro, porque realmente pienso que no es el partido, sino la persona. Y el doctor Amezquita. Mi política ha sido fundamentalmente la defensa de los derechos humanos y de la paz, pero desde joven conocí al padre Camilo Torres Restrepo, me encantó las políticas del Frente Unido, el mensaje que él envió a los estudiantes, a los universitarios, y he sido amigo de la teoría de la liberación, pero repito, sin que haya tenido una militancia política activa. De todas maneras, mi compromiso siempre ha sido con los débiles, con los perseguidos. Por eso he defendido gente de otros países que han sido perseguidos en sus naciones y han llegado aquí, y aquí los hemos defendido desde el punto de vista judicial. Hoy, ¿dónde se ubican ustedes? Yo soy concejal actual del Movimiento Maíz, un movimiento alternativo, pero también social, y por ese movimiento vamos a salir. En este momento estamos como precandidatos, pero vamos a salir por ese movimiento a la alcaldía. Y el doctor Amezquita. Hoy, el doctor Amezquita, Ernesto Amezquita, políticamente, ¿dónde se ubica? Bueno, a raíz de la posición de unos amigos muy valiosos de esta región, que son los que me han traído aquí a esta mesa y a que me postulara o aceptara la postulación que ellos me hacían. Actualmente hago parte del movimiento político Todos Somos Colombia, que dirige la doctora Clara López Obregón, que es ampliamente conocida, senadora actual, y que hace parte del Pacto Histórico. Ambos veo entonces que son candidatos de partidos de la coalición de partidos Pacto Histórico. Qué bien. Bien. ¿Cómo ven ustedes el tema del Pacto Histórico? Esas divergencias que hay entre los partidos, las peleas aquí intestinas en el departamento. ¿Ustedes cómo ven ese problema? No, preocupante, pero en lo que tiene que ver conmigo, yo aspiro a que en función de unificar al Pacto Histórico, finalmente todas confluyan o confluyamos en una candidatura única para la gobernación, para las alcaldías, para los consejos y para las asambleas. De lo contrario, veo difícil que tengamos futuro. Si seguimos fraccionados y divididos y dejándonos influenciar por la ultraderecha y los partidos de siempre, pues indudablemente que vamos a terminar quebrados todos y por supuesto... Su apuesta es buscar unificar al Pacto Histórico, todos los partidos del Pacto Histórico, alrededor de un solo candidato. Por supuesto que sí, yo he dicho que si no es así, yo por lo menos no estaría interesado en participar como fracción o como partido por nuestro propio lado, con firmas o algo por el estilo. No, porque entre otras cosas no tengo ni siquiera la plata para ello, y yo he establecido dos condiciones y se lo he dicho a los amigos y a quienes me postularon. Una, si sale una candidatura única del Pacto Histórico, yo aceptaría. Y dos, que financien la campaña, porque no estoy en condiciones de pagar los tantos de miles. Por ahí hay un candidato que dice que no tiene mis títulos, pero que tiene la plata suficiente para llegar a la gobernación. Yo creo que eso tiene que desaparecer. Ahorita hablamos de ese terreno en la realidad política que ustedes tienen que enfrentar. Gustavo, ¿usted está dispuesto a la apuesta por unificar el Pacto Histórico en la Tebaida? Sí, señor, yo estoy dispuesto a participar de una consulta. Justo hoy tenemos la reunión para ese tema, pero también hay un tema bien complejo, y es que llegan personas que no son del Pacto Histórico, que llegan con el patrocinio o el respaldo de partidos que pertenecen al Pacto Histórico. Entonces el tema en ese sentido es bastante complejo, pero pues Gustavo Castro está capacitado
y tiene la gente suficiente, su maquinaria, el pueblo, para salir a una consulta. Bien. Entrando entonces en terreno y desmenuzando las cosas, ¿cómo ven la situación en este momento en el departamento y en el municipio de La Tebaida? ¿Qué opinión le merece la actual administración de la gobernación del departamento del Quindío, doctor Amezquita? Bueno, yo soy muy respetuoso de los gobernantes y soy muy, ¿por qué no decirlo? Soy muy considerado con las administraciones sin que quiera decir que comparta muchas veces sus ejecutorias. Yo quiero precisamente, mis queridos amigos, cambiar la política de este departamento, que no sea a través de la conseja ni del señalamiento descalificativo, sino planteando principios unitarios alrededor de sacar adelante nuestro departamento, nuestras gentes. No estoy de acuerdo con esos criterios de que a veces dicen que la economía está bien, pero que el pueblo está mal. No, si la economía está bien, entonces hay que revertirla en favor de ese pueblo. Luego, no me pongan desde ya a entrar a un terreno que yo no manejo, porque es un terreno supremamente movedizo, como es ponernos a criticar administraciones. No, yo quiero que hablemos de aquí hacia adelante. Vamos a reformar y transformar todo lo malo que se haya hecho, pero también vamos a tomar lo bueno de las ejecutorias que se hayan podido hacer porque en el pasado, porque yo creo que Colombia lo que necesita, y en esto también quiero sentar un principio, son políticas de Estado y no políticas de gobierno, no políticas administrativas, que cada alcalde, que cada gobernador llegue con un paquete de reformas debajo del brazo y el día que termina su periodo se va y se la lleva. No, tiene que haber una continuidad de política estatal, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, que es una de las cosas que a mí más me preocupa, en materia de Ahorita empleo, hablamos de los educación, temas de salud. Ahora etcétera. hablamos de los problemas regionales. Pero hay un tema concreto. Si usted le dijeran calificar al actual gobernador de 1 a 5, ¿con cuánto lo calificaría? No podría entrar en ese terreno porque, repito, no tengo ningún compromiso. ¿Le parece político ni nada de bueno, eso. malo, regular? Bueno, me parece que para una persona que está aspirando a un cargo no puede hacerse tratando de levantarse, pisoteando a los demás o cuestionando a los demás. Que me cuestionen por lo que yo propongo y por lo que he hecho y por lo que voy a hacer, pero no por lo que otros dejaron de hacer, porque esa no es mi labor. Yo no quiero hacer un pedestal sobre cadáveres políticos, todo lo contrario. Muy bien, Gustavo. La Tebaida, tenemos un alcalde que muy cuestionado. Pues yo sí difiero aquí con el doctor, porque pues yo les voy a hablar es de lo político. En lo personal yo no me meto con ellos, no tendría por qué calificarlos personalmente, pero en lo político, para mí el gobernador ha hecho un mal trabajo. Del 1 al 5 yo le pondría un 1. Y si vamos hacia el tema ya territorial del municipio de La Tebaida, pues al alcalde también le ponemos un 1. No desconozcamos que el alcalde hace parte del grupo de la coalición del gobernador en cuanto a las alcaldías. El alcalde también, nuestro mayor atractivo turístico, no fue capaz de poner un solo ladrillo, que es el Paseo del Edén. El alcalde 4 años, porque realmente ya se le terminó, 4 años estuvo allí y no fue capaz de hacer nada por este tema. Entonces yo sí pienso que quedó endeudado con nosotros y que tenemos el municipio geográficamente mejor posicionado para ser el mejor municipio del departamento del Quindío en el tema industrial, y lastimosamente hoy somos el más atrasado. Muy bien. ¿Por qué quiere ser gobernador, doctora Mezquita? Bueno, los amigos a quienes yo represento quieren que yo llegue a la gobernación. ¿Por los amigos o porque usted tiene un sentimiento real de dirigir, de querer dirigir al departamento? Mire, yo me he enamorado desde que llegué de esta tierra y desde joven, con mayor razón, siempre que pasaba por acá quería vincularme al Quindío, y ahora que he tenido la oportunidad, diría que quiero ser gobernador. Por supuesto que me nace para cambiar, en primer lugar, para combatir la corrupción, acabar con el delito en todas sus expresiones, para garantizar la defensa de los derechos humanos.
que cualquiera que pise tierra quindiana sepa que está en un territorio de paz. Ahorita vamos a hablar de ese y tema. de no agresión. Ahorita vamos a hablar del tema de la corrupción y ahí usted va a tener que tomar posición frente al tema de la corrupción. Porque es que la corrupción no es un tema en teoría, es un tema práctico y es de personas. Que la sentimos todos los ciudadanos y que es evidente que por sus consecuencias hay escaso desarrollo en el municipio y en el departamento. Bueno, don Gustavo, ¿qué opina al respecto? Yo escucho muchos de los precandidatos en estos momentos en el municipio de La Tebaida hablando de que el sueño de ellos es ser alcalde. Yo eso no lo veo como un sueño. Yo quiero ser alcalde porque yo quiero dejar un municipio diferente para mis hijos, para mis nietos, para la comunidad, porque no estoy de acuerdo que siempre sean los mismos con las mismas. Si nos vamos a la historia, hace 30 años, 2 o 3 familias, sus integrantes, sus amigos, en cuerpo ajeno, son los que nos han venido gobernando. Y en este momento no es la excepción. Si vamos a mirar, de 12 precandidatos que hay, 10 o han trabajado en esas administraciones anteriores, o son amigos, o son familias, son el candidato de esas administraciones, y ya quieren venir a desligarse negándolos, haciéndolo de Pedro, y no los niegan solo 3 veces, los niegan todos los días. Bien, doctora Mezquita, conociendo entonces el departamento del Quindío, ¿cuáles son, según usted, los principales problemas? Nómbrenos 5 problemas claves del departamento y atrévase a dar una jerarquía. En orden de prioridades, en primer lugar, el tema de la corrupción. Pero la corrupción no es solamente un concepto teórico o semántico. Ese gran pensador latinoamericano José Martí decía: a los hombres hay que creerles no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y en el libro mío que acabo de escribir, por ejemplo, que se llama Falacias sobre cómo nos han manipulado a quienes estamos en la Administración de Justicia o hemos estado por muchos años, aparece un testimonio de Al Capone. Miren ustedes, Al Capone hace un discurso que ahí está en mi libro sobre la corrupción, en contra de la corrupción. Usted mira y analiza que los principales políticos de este país, es decir, los más corruptos, son los que manejan el mejor discurso contra la corrupción. Es decir, como decía mi abuelo, dime de qué hablas y te diré de qué adoleces. Bien, en el departamento del Quindío, hablando de corrupción, departamento del Quindío, ¿qué hecho protuberante de corrupción conozca usted y que pueda denunciar, o usted cree que no han existido problemas de corrupción en el departamento? Le he dicho que sí, que ese es para mí el principal cáncer que hay acá, y yo lo combatí cuando fui procurador. Inicié infinidad de procesos investigativos, muchos de los cuales condujeron a las cárceles a algunas personas porque corríamos traslado a la Fiscalía y a la Contraloría, y pienso que en gran parte contribuimos a sanear un poco algunos aspectos de la administración pública, pero indudablemente que ese es un monstruo de 100 cabezas que empieza desde la familia. Entonces, por eso es que yo digo, hay que cambiar las costumbres, las prácticas y las concepciones sobre lo que es la misma política y sobre lo que sí, es la pero corrupción. En el terreno, eso suena bonito, pero en el terreno de la realidad, ¿qué fenómeno en el departamento del Quindío, hecho de corrupción? Los medios de comunicación registran, por ejemplo, el caso Proyecta en el departamento del Quindío. ¿Usted qué puede decirnos de ese problema tan serio como el de la contratación en el departamento del Quindío? Bueno, yo he conocido en muchos casos aquí. Estaba el de la doble contratación, estaba el tema de las puertas giratorias, estaba el tema del presupuesto, de la valorización, de cómo personas llegan a ocupar cargos para enriquecerse ellos, su familia y sus amigos. Eso es lo que hay que transformar. Pero yo, precisamente por esa política macro que yo manejo, esa concepción general, no quiero personalizar ni individualizar actitudes. Señalo hechos y ustedes identifíquenla, porque esa es la labor de ustedes como medios de comunicación.
porque ustedes sí son medios de comunicación, porque como yo decía, aquí la mayoría, la gran prensa y los grandes medios son medios de opinión. Usted no quiere untarse en la realidad política, quiere mantenerse en la esfera de lo sublime, en la esfera de hablar, ¿sí?, de la teoría, pero no del terreno de la práctica. Así lo veo. ¿Usted qué puede decirnos? Lo que sucede, mis queridos amigos y amables oyentes, Toca intereses. es que No quiere pisar callos. no es eso. Lo que sucede Entonces, es que yo, por principio, yo soy abogado y yo manejo unos principios que son la presunción de inocencia y el principio de la buena fe. desde esos principios se han robado al departamento. Sí, porque hay que presumir que el gobernador es inocente y sin embargo, mire lo que está ocurriendo en el departamento. Bueno, yo no estoy diciendo propiamente eso. Hay órganos encargados de investigar y de establecer responsabilidades. No lo soy yo. Alegremente no puedo juzgar ni condenar a unos ni absolver a los otros. Existe un debido proceso, existe unas garantías constitucionales y legales que yo invoco, lo mismo para sirios como para troyanos, es decir, para todo el mundo, pero yo no puedo colocarme aquí con la balanza de la justicia porque ya no soy juez, ni siquiera juez disciplinario. Cuando lo era, podía de pronto responderle a una pregunta de esas, pero en estos momentos a mí lo que me interesa es pensar en cómo sacar adelante mi departamento, cómo ayudar a la gente de escasos recursos económicos, cómo culturizar a nuestros jóvenes, cómo abrir las puertas de las Muy bien. universidades, Bien, de los doctora colegios, Mezquita. etcétera. Gustavo. Bueno, yo sí quiero que nuestros oyentes nos escuchen y yo sé que los precandidatos también nos están escuchando porque coincidencialmente Gustavo dice algo y a las 2 horas ya muchos de los precandidatos están montando la misma idea o mejorándola. Yo sí quiero que nos escuchen porque en Tebaida el sueldo de un alcalde, y voy a empezar por ahí, son 300 millones de pesos en los 4 años, pero uno ve que a la campaña le meten 1.000 o 1.500 millones de pesos. Entonces yo personalmente no he podido entender el amor tan grande que le tienen los precandidatos a los tebaidenses, que para ir a ganarse 300 millones de pesos del capital de sus amigos inversionistas le meten 5 veces más, un 500% de lo que es. Vamos a mirar los temas. Entonces empezaríamos realmente no es orden de importancia porque todos son muy importantes, pero hablaríamos de corrupción, seguridad, salud, educación, empleo y vivienda. Yo me tomé el atrevimiento de meter uno más. En ese orden de ideas, la corrupción empieza desde que inclusive en un consejo y no solo en el municipio de La Teida y no a nivel nacional, se ve que el proyecto es malo para el municipio, pero aunque es malo, pasa en el consejo. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama corrupción. Para usted, ¿por qué es corrupción? Es decir, ¿cómo podría usted explicarlo, sí, como un hecho de corrupción? Porque supongamos, vamos a hablar de suposiciones, pasan un proyecto donde van a hacer un puente, hablemos del puente que está de moda, donde van a hacer un puente y salen los concejales de X municipio y lo aprueban. Cuando, si hablamos de Tebaida, 4 kilómetros más abajo estamos necesitando el puente. Entonces no es lógico que aprobemos la construcción de un puente cuando tenemos el otro allá. En este momento, por ejemplo, tenemos algo denominado Sacúdete. Todos sabemos que estas siglas significan salud, cultura, deporte y tecnología. Una administración cree que porque hace un Sacúdete, que es una cancha sintética en un barrio de los más necesitados, por decirlo así, en el municipio de La Tebaida, que ya con eso tiene al barrio contento. Allá lo hicimos, pero si en este momento vamos a mirar, allá no se ha hecho nada de cultura, nada de deporte, nada de salud y ya está deteriorado. Ya tumbaron un techo, no lo están utilizando como es. Y qué triste es mirar que hay barrios que no tienen ni una mísera cancha de pavimento y van y hacen un Sacúdete en el medio de 2 canchas. Muy bien. ¿Por qué no las mejoran? Bueno, Gustavo, primer tema, lo dice usted y lo dice el doctora Mezquita, la corrupción. En su administración, doctora Mezquita, ¿cómo sería su gobernación para impedir y para amarrarle las manos a los corruptos? Hay múltiples formas, pero yo parto en primer lugar por recordar que para mí el fenómeno de la corrupción o el cáncer de la corrupción es un fenómeno cultural.
mientras todo el mundo se vaya por la línea del menor esfuerzo, de cuánto hay ahí para eso, o el CBY, indudablemente que se va a hundir cada vez más el departamento en la corrupción. Hay que empezar por establecer criterios de selección del personal que llegue a la administración pública. Por ejemplo, yo pienso que el problema no es estructural, el problema es humano, ¿ya? Llegan personas con toda clase de vicios, ¿ya? Con desviaciones que lo único que quieren es enriquecerse por la vía del menor esfuerzo. Eso hay que acabarlo. Hay que establecer un concurso de méritos para cada uno de los cargos, que las personas lleguen allí. Mire, cuando yo ocupé el primer cargo en Bogotá, recién salí de la universidad, llegué a la alcaldía de Bogotá. Yo fui el primer jefe de personal que tuvo la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y me pasaron un formato donde decía afiliación política. Yo decía, yo no lleno eso, ya, porque la Constitución además era la que ordenaba, y la gente estaba Y en toda una universidad. estaba acostumbrada siempre a buscar al padrino político para cualquier cargo. Yo empecé por rebelarme en eso. Entonces yo dije, yo no soy ni liberal ni conservador, porque eran las únicas dos posiciones que estaban allí. Yo soy un hombre independiente, yo no soy político. Yo vengo aquí por mis capacidades, porque me presenté a un concurso y lo gané, y entonces vengo a posesionarme. Pero mire, mientras eso exista, mientras a una procuradora o a un procurador se le nombre por razones políticas o a un fiscal... Lo veo no siempre le veo futuro hablando a eso. en términos muy abstractos, doctora Mezquita. Bueno. No el político que está enfrentado aquí a un tema de gobernación donde tiene que lidiar con políticos. Mire, es que a ver, yo- Gustavo, perdóneme, el tema Gustavo, de que- la Tebaida, discúlpeme, el Pero- tema de la Tebaida. Aterricemos en el territorio. Bueno. En la Tebaida en este momento hay un plan básico de ordenamiento territorial que está en discusión, que ha sido criticado. ¿Y cuál es su posición frente a las modificaciones que se deben hacer o que se han hecho? Y en una supuesta alcaldía suya, ¿qué pasaría con ese plan básico de ordenamiento territorial? Bueno, iniciemos. ¿Cómo terminaríamos con el tema de la corrupción? Realmente el tema de la burocracia, el tema de las palancas y los recomendados, hay que acabarlo. Yo que estoy al otro lado del barco, pues yo sé cómo se maneja el tema. Lastimosamente todo es presuntamente, porque uno no tiene pruebas de nada de eso. Pero obviamente, si un secretario de despacho pertenece a X o Y político, pues ese va a girar en torno a lo que el político quiera. Todo debería ser por meritocracia. El cuento de que lleguen allá políticos de antaño y de que hágame esto, volteeme estos papeles, eso ya es corrupción, y ahí ya hay algo de bajo cuerda, eso se tiene que acabar. El tema eso ahí sería sacarlos amañados. Iba propiamente para allí. En la Tebaida hemos tenido ya 2 proyectos que los miramos y son volteos de tierras, en otras palabras, llamándolo vulgarmente así. ¿Qué entiende? Explíquele a la gente qué son volteos de tierras. Bueno, muy sencillo. Nos pasan proyectos donde quieren cambiar el uso de suelo de unas fincas, que deje de ser rural para que pase a urbano. Pero recuerden que una finca en este momento puede valer 2.000 millones de pesos. En el momento que la pasemos a urbana, divinamente puede valer 30.000 o 40.000 millones de pesos. En esta administración del doctor Vicente Jun, Hemos tenido... ¿ha pasado algo Hemos parecido? tenido coincidencialmente 2 con diferentes nombres, pero todos sabemos que era lo mismo. Afortunadamente haya estado Gustavo Castro haciendo la presión, mostrándole a la comunidad, y nos hemos apoyado mucho en la comunidad, y el tema mediático ha impedido que esto pase, para fortuna de los tebaidenses. Ahora se nos viene el PBOT. El PBOT ya tuvimos, es la única vez que yo he escuchado algo del PBOT, porque lastimosamente para que Gustavo Castro se entere de algo que pase con la administración, tiene que ser oficiando por medio de derechos de petición. Tanto así que en la página oficial de las redes sociales de la alcaldía, Gustavo Castro está bloqueado. Este PBOT se viene y nos dicen que, entre cositas que llaman la atención, que después de aprobado se puede dar la posibilidad de que llegue al territorio entre 5.000 y 7.000 viviendas. Pues con un PBOT de por allá de hace 20 años hemos tenido planes de vivienda, pero ninguno para
personas de estrato 1. Tenemos casas de 420 millones de pesos donde las pueden adquirir inclusive foráneos que las utilizan para arrendarlas para vacaciones o para ir a pasar sus vacaciones Muy bien. aquí. Entonces Hay el un tema- PBOT es el tercer volteo de tierras disfrazado. Muy bien. Ahí hay un tema, diría, un poco complejo. El famoso Paseo El Edén. Esa fue una obra que dejó iniciada la anterior alcaldesa, la doctora Patricia. ¿Y ¿Cuál qué es el esta balance de ese administración? tema y cómo sería su intervención al respecto? Bueno, el balance del tema es que la exalcaldesa lo empezó faltándole muy poco para entregar su administración, no tuvo el tiempo suficiente para terminarlo. Desde ahí empieza el error de que si no era capaz, ¿para qué se metió? Llegamos a una nueva administración donde le damos la confianza al actual alcalde, yo lo apoyé en su campaña, pero a los 4 meses pues yo ya había ofrecido disculpas porque no era lo que yo esperaba, ya sentía que no me representaba el señor alcalde. Él, en lo que va de su administración, 3 años y medio, lo único que ha hecho es regar un fresado en una calle que es muy transcurrida y pues el daño que ocasionaría si lo dejase así a los vehículos sería muy grande. Es lo único que ha hecho. Paseo El Edén, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que intervenirlo, mirar medianamente qué está bien, que las personas profesionales en el tema, les recuerdo, yo no soy ingeniero ni abogado, yo soy administrador de empresas, yo llegaré a administrar, las personas capacitadas en el tema nos digan y entre todos sacar un consenso. De hecho ya lo estoy haciendo con el municipio de La Tebaida, donde les vengo haciendo preguntas en las redes sociales para tener en cuenta sus opiniones. Muy bien. Bueno. Doctora Mezquita, hablando del departamento, hace más de 2 años el Río Verde se llevó una parte de la carretera de vía al municipio de Córdoba. Y hace 2 años el gobernador prometió que iba a resolver y aportar los recursos para solucionar ese problema. Gobernador que ha hablado de billones de pesos, que ha movido 1 billón de pesos y de recursos. En su administración, ¿usted haría lo mismo que este gobernador? ¿Cómo resolvería ese problema, por ejemplo, a los cordobeses? ¿Y cómo le resolvería el problema a los de Pijao? Desde la administración anterior vienen los habitantes del municipio de Pijao sin carretera, con un problema serio, que vienen en cada época lluviosa los llamados derrumbes y no se soluciona el problema. Hay otro problema de vías y proyectos que están en ejecución y no se terminan. ¿Usted piensa terminarlos en su administración en el evento de ser el gobernador? Mira. Doctora Mezquita, pero agreguémosle a esa pregunta del doctor Gustavo lo relacionado en esta coyuntura. Es decir, las fallas en la conexión que tenemos en el departamento del Quindío con el Valle y el resto de la nación, tanto por Barragán como por La Tebaida. ¿Cómo sería su intervención ahí? A ver, y me parece grave lo que tú denuncias, Gustavo. Si ha habido incumplimientos de promesas y de decisiones tomadas por los órganos naturales de la democracia, en este caso de la democracia formal, es decir, de la democracia constituida, no de la constituyente, porque son 2 cosas diferentes. Si ha habido incumplimientos, hay un camino que es el camino del derecho. Yo soy abogado y no Es que el acudiré. derecho siempre ha existido, doctora Mezquita, y las entidades encargadas de impartir justicia están, Bueno. pero no actúan. ¿Qué hacemos? Usted como gobernante, ¿qué podría hacer? Entonces, a ver, como gobernante, pues lo primero que haría sería escuchar a las comunidades y lo que esté pendiente hay que cumplirlo, sobre todo en un gravísimo perjuicio como ese del río al que tú estás haciendo referencia. Pero yo quiero que la gente se empodere de los instrumentos de participación democrática, por ejemplo, de las acciones populares. Si ha habido un incumplimiento, pues entonces hay que presentar una accioncita sencilla que se llama acción de cumplimiento para que el gobernador
o el alcalde o los sucesores o quienes tengan en esos momentos el poder lo ejecuten. Pero entonces hay que acudir a las vías democráticas, no a las vías de hecho. Por supuesto que como ejecutor yo daría cumplimiento a todo lo que beneficie a la comunidad y por supuesto teniendo en cuenta los recursos que existan. Y si no, pues tocaría conseguirlos. Pero ubiquémonos en un escenario de usted gobernador, ya gobernador. Voy a hacerlo. Tiene el problema. A eso aspiramos, ¿cierto? ¿Qué puede decirle a los quindianos? Llega usted como gobernador, se posesiona como gobernador y tiene todos estos problemitas que le hemos enunciado. Vías con problemas serios para el tema de viabilidad. Tenemos un problema de conexión con el valle, como lo dijo Francisco, por Barragán y por el Alambrado. ¿Cómo va a resolver usted ese problema? No solo para los quindianos, sino para los departamentos vecinos y también un tema de transición que hay hacia el puerto de Buenaventura. Bueno, mira, permítanme un poquito explicar un poco a fondo la situación. En primer lugar, haría un inventario de necesidades y de recursos y con gente calificada, no llegados allí por el dedo político o por el estilógrafo o el lapicero, sino porque tienen la capacidad y la idoneidad para ellos, empezaría a establecer una relación de prioridades y sobre esa relación de prioridades a ejecutar. Mire, ustedes saben, yo fui procurador de varios departamentos, incluido el Valle del Cauca, y me tocó apagar muchos incendios. Me mandaban de una parte a otra normalmente a resolver problemas y demostré que sí se podían. Y más adelante puedo hablarles, por ejemplo, de cómo impedir que desaparezcan gente por los paros, por las movilizaciones y cómo lo hicimos en Risaralda. Pero volviendo a la pregunta concreta, una vez establecidas esas prioridades, pues habría que buscar el respaldo presupuestal, porque tampoco se puede improvisar ni cometer actuaciones que después lo lleven a uno a juicios, porque el Código Penal y el Código Disciplinario tiene claramente unas tarifas de sanciones a los funcionarios que, como el caso que usted indica, deben de enjuiciarlo por esa vía disciplinaria y administrativa. Pero entonces, por favor, entiéndanme que yo, como constitucionalista que también soy, debo ante todo acudir a las vías de derecho y no tanto a las vías de hecho, que muchas veces muchos aspirantes a cargos políticos se comprometen a levantar puentes donde ni siquiera hay ríos o a montar carreteras y se roban la mitad pensando en que van a apropiarse de ese presupuesto para resolver las deudas que les dejó la campaña política que los llevó allí. No, yo no haría nada de eso. Indudablemente que procuraría, establecidas esas prioridades, ejecutar todo lo que el presupuesto y las comunidades me permitan y me exijan. Bueno, estimados participantes en este diálogo político a nivel departamental y a nivel municipal, precisando para terminar, ¿cuál es la visión que tiene sobre el departamento el doctor Amezquita? ¿Cuál es la visión que tiene del municipio de La Tebaida el señor Gustavo? Y en síntesis, ¿qué es lo que proponen desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico? Tiene la palabra, Gustavo. La visión del municipio de La Tebaida, como lo dije anteriormente, nos quedamos atrasados en el tiempo, teniendo la posición geográfica y teniendo con qué ser el mejor municipio, a excepción de Armenia, obviamente, del departamento del Quindío. Nosotros, con mi grupo de trabajo, lo que vamos a hacer es rescatar ese municipio del hueco donde lo han tenido los políticos que siempre hemos tenido. Tenemos que trabajarle al tema del turismo, de la seguridad, de la educación, del empleo, de la salud. Son temas que ya le hemos venido trabajando medianamente como concejal, pero que no tenemos los recursos para hacer lo que se debería de hacer. Estando en la alcaldía ya tendríamos esos recursos y ya tendríamos la capacidad de hacer lo que queremos. Hablando de recursos, ¿cuál es el presupuesto del municipio de La Tebaida? ¿Conoce usted una cifra? Está entre 45.000 a 50.000 millones. Esperemos que con el tema de la actualización catastral que se hizo el año pasado, este próximo año eso incremente por ahí a 60.000, porque los costos fueron bien elevados.
¿Y de esos recursos cree que puede solucionar esas problemáticas que usted ha denunciado? En parte, pero realmente todo está en los proyectos que pasemos a nivel nacional. Recuerden que mi movimiento tiene 4 senadores y 4 representantes con los cuales yo tengo una conversación continua, los cuales me están apoyando y están esperando pues que pasen estas elecciones territoriales, porque la idea es que así como nosotros hemos sido disciplinados con el partido y los hemos apoyado, ellos nos apoyen a nosotros. Doctora Mezquita, su opinión al respecto. Lo primero que yo haría sería diseñar un pacto social con las comunidades y con los alcaldes de los 12 municipios. Y dentro de ese pacto social, indudablemente establecer cómo responder a las necesidades de nuestras comunidades, de cada uno de los municipios y hacer un frente con los alcaldes, no por razones políticas como muchas veces se observa que cada cual anda por su lado, sino un solo equipo de administración y trabajar en función de esas prioridades y de esas necesidades. Por supuesto que allí hay que establecer en primer lugar el desarrollo, pero no el desarrollismo, sino el desarrollo humano, la seguridad humana, la educación, la cultura, la salud, el trabajo. Es necesario abrir fuentes de trabajo y para ello hay que establecer la fuente y el origen de esas razones y de esas raíces. Hay que buscar la manera de que vengan empresas a generar empleo o de desarrollar lo que tenemos. No ese turismo depredador que hay en estos momentos o ese cambio del café por el aguacate, que ya nos está llevando a que la UNESCO nos retire, por ejemplo, la denominación de paisaje cultural cafetero para convertirnos en paisaje aguacatero, proteger nuestras fuentes hídricas, nuestros recursos naturales y todo esto. Y para eso necesito un equipo muy calificado de gente y de periodistas, ojalá como ustedes, que realmente nos conduzcan a llevar la verdad a la gente y no las mentiras acomodaticias como siempre se aplican. Por ejemplo, hay que acabar con la estigmatización también de los candidatos. Y ustedes, yo quiero que me entiendan que yo hablo otro idioma. Yo no voy a ser un politiquero más ni un aspirante a una gobernación en donde voy a ponerme a darle madera a tal o cual persona o partido simplemente para que me elijan a mí. No, yo planteo que hay que llamar a las cosas por su nombre, pero respetar los procedimientos y las formas de la democracia. Por ejemplo, de mí se ha dicho y se seguirá diciendo muchas cosas. Últimamente me he enterado que es que la principal crítica que se me hace no es a mí como persona, sino a los amigos que tengo a mi alrededor. Siempre irán a inventarse mentiras y calumnias, y quien las haga, en el caso mío, tendrá que ir a un juzgado a responder por esa. Me acusan, mi querido Gustavo, que yo es que, por ejemplo, participé del robo del tren eléctrico del Perú, porque Alan García se comprometió en el primer periodo. Esa es la política, doctora Mezquita. Excúsenme para de una vez dejar eso claro, que yo es que tengo cuentas pendientes con la justicia venezolana. Qué gran farsa, ni siquiera se han leído mi libro. Quien lea mi libro, ahí explico todos los casos que yo he manejado nacional e internacionalmente. Me acusan de que soy castrochavista, simple y llanamente por haber sido ustedes abogado. Ustedes deben saber, doctora Mezquita y doctor Gustavo, que cuando ustedes se lanzan a una postulación, porque en este momento apenas están postulados como precandidatos, ya empiezan a tocarles todo, absolutamente todo. No respetan ni la parte personal, la parte íntima. Así que esa es la realidad de la política, doctora Mezquita, y para eso debe estar preparado. Igualmente, Gustavo. Bueno, excelente. Déjeme decirle excelente el mensaje que pueden llegarle a dar en este momento a muchos audientes que nos están escuchando. Y pues qué mejor, pero ya se nos acaba el tiempo, así que un mensaje final. 30 segundos para cada uno, por favor. ¿Qué le quiere decir a su municipio? ¿Qué le quiere decir al departamento, doctora Mezquita? Perfecto. La principal crítica que tiene en este momento el precandidato Gustavo Castro en la Tebaida es que no tiene dinero para hacer la campaña. La variable para elegir el próximo alcalde en el municipio de la Tebaida debería de ser mirar de qué casa política viene y qué ha hecho por el municipio en los últimos 10 o 5 años, no en los últimos 5 o 6 meses.
Muchas gracias. Doctora Mesquita. Que trabajemos por el Quindío que queremos, ¿ya? Donde haya cero tolerancia a la corrupción, pero que entendamos también que aquí todos cabemos, que este es un paraíso y que tenemos el deber y la obligación de protegerlo y de impedir que precisamente la delincuencia, el micro y el narcotráfico y todas las expresiones de la corrupción política, administrativa, hagan cuna y echen raíces aquí en nuestro departamento. Muy bien, muchas gracias, Muchas gracias. a todos los participantes. Gracias, Pachito, por Gracias, su acompañamiento. Gracias, Amparito, por la dirección y la parte técnica de este programa. Muchas gracias, pero acá no sería nada sin Juan José y sin otros compañeros que nos apoyan constantemente. Así que en una próxima ocasión esperamos tenerlos por acá como invitados, ojalá ya como candidatos inscritos ante la registraduría, debatiendo todos estos temas tan importantes. Muy buenas tardes para todos, tengan ustedes. Muchas gracias. Estás escuchando El Campanazo, opinión a otro nivel.